Ya. Ok. Saludo a la amada iglesia con la gracia y la paz de nuestro Salvador Jesús. Amén. Estoy muy feliz por el privilegio de por primera vez estar en Ecuador y conocer a los hermanos aquí, aunque algunos ya nos vimos en Colombia y tal vez en otras reuniones que hemos tenido en otros países. Y me alegra saber también de que algunos hermanos más experientes han tenido relación con mis ancestros. Uno de ellos, mi tío Mario, que fue uno de los pioneros aquí por estas tierras. Y aquí estamos siguiendo la labor de compartir la palabra de Dios, la verdad presente, y poniendo aunque sea un granito de arena para apresurar el regreso de nuestro Salvador Jesús. Y hemos venido aquí para conocer un poco más del trabajo que se desarrolla por nuestra iglesia aquí en Ecuador, conocer al equipo que trabaja directamente en la Unión Ecuatoriana y también a la hermandad. Y quiero decirles que desde ya estamos llevando una grata impresión y creo que vamos a trabajar unidos como equipo, seguir trabajando como equipo y cumpliendo nuestra misión aquí en esta tierra, que creo será por muy poquito tiempo, porque el regreso de nuestro Salvador está a las puertas. ¿Creen esto? Amén. Amén. Traigo saludos de los hermanos de la Unión Norte Brasilera, del Perú y de Surinam, los países que visité hace poco, unos 15 días. ¿Cuántos reciben? Muy bien. Cada lugar tiene sus desafíos, tiene sus peculiaridades, pero sepan todos que en esos países, así como en el mundo entero, tenemos hermanos que están, por la gracia de Dios, combatiendo el combate de la fe. Algunos enfrentando duras pruebas, como es el caso de los hermanos de Ucrania, y otros enfrentando desafíos que podríamos decir aún más peligrosos, que son los desafíos del tiempo de paz, del tiempo de bonanza, como los que nosotros vivimos aquí en Sudamérica, ¿no? Porque esos sí son desafíos sutiles que pueden hacernos adormecer en la fe y perder nuestra salvación. Y a propósito de estos asuntos de desafíos, hemos querido compartir el tema sobre familia este final de semana, ya que estamos también iniciando una reunión con los misioneros y sus esposas y sus familias. Y entendemos, como vimos ayer en Ambato, que la familia, la institución de la familia está bajo ataque terrible del enemigo de las almas. Y compartimos una encuesta del INEC que refleja lo que se está dando en todo el mundo, que la familia tradicional, aquella familia que nosotros conocemos como compuesta. ¿Cómo es compuesta la familia tradicional? A ver, ayúdenme. El papá, la mamá y los hijos. Pero hoy tenemos que ser más puntuales. El papá hombre, la mamá mujer y los hijos, ¿no? Esa es la familia tradicional. Pero de acuerdo con el INEC, aquí en Ecuador, en Brasil y en muchos otros países del mundo, ese tipo de familia ya es la minoría. ¿Sabían ustedes? En Ecuador, ese tipo de familia tradicional ya es la minoría. Es menos del 50%. ¿Cómo están compuestas entonces la mayoría de las familias? Madres solteras, padres solteros, abuelos cuidando de nietos, tíos, tías cuidando de sobrinos, familias de una sola persona con sus pets se dicen aquí, sus perritos, sus mascotas, ¿no? También son
consideradas como familia, y las familias, o así llamadas familias, compuestas por los relacionamientos homoafectivos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esta última creciendo de una manera exponencial. Así está la sociedad. Esta es una radiografía de la sociedad, no es apenas una percepción nuestra, es INEC, es estadística. Y eso nos apunta de que el enemigo está ganando terreno sobre la familia. Y esto es aún más relevante porque ayer nosotros leímos la palabra del Señor que nos dice que es en la familia donde el gran movimiento de reforma debe suceder, debe acontecer. Y si la familia está así de afectada, entonces hay un desafío, hay una gran obra, un gran trabajo que hacer en esta dimensión, en la dimensión de la familia. Por eso, el tema de esta mañana tiene por título, Mi familia, a ver si nos funciona. Ahora sí. Bueno, ok. Mi familia en el altar. El texto introductorio, el anterior, el texto introductorio, el de Josué 24:15, creo que ya lo conocemos de memoria, ¿cierto? A propósito de memoria, quiero abrir un paréntesis y felicitar a Yanela, ¿ya? Hace mucho tiempo no veo recitar poesías y eso se está dando especialmente en estas últimas generaciones porque las pantallas nos han quitado la capacidad de memorizar, de enfocar, ¿ya? Entonces, felicitaciones, Yanela, sigue con este don influenciando a otros. Entonces, el texto de Josué 24:15, muchos lo conocemos de memoria, pero quiero hablar un poco del contexto. Estas palabras de Josué fueron las últimas palabras que él dirigió al pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Él estaba en sus últimos días de vida. Congrega al pueblo de Israel en un lugar llamado Siquén, un lugar muy, pero muy representativo para el pueblo de Israel. Fue allí en Siquén que por primera vez Abraham estableció, por ejemplo, su campamento cuando salió de Ur, de los caldeos. Fue allí en Siquén donde Jacob estableció también su morada por muchos años con su familia después de volver de Padán Aram. En Siquén había estado un monumento del Señor y donde el pueblo comúnmente se congregaba para adorar o en grandes asambleas. Y en ese lugar entonces fue que Josué convocó al pueblo de Israel y presentó una preocupación. Y les dijo, parafraseando el capítulo 24, hermanos, hemos recibido por heredad la tierra de Canaán como el Señor nos ha prometido. Por 40 años peregrinamos en el desierto y hoy estamos establecidos aquí en la tierra. Pero tengo mucho temor, pero tengo muchos recelos cuanto a la espiritualidad de nosotros como pueblo. Estamos participando de las santas convocaciones. De forma abierta nosotros adoramos a Dios, atendemos los llamados, pero en el hogar hay muchos que aún adoran a ídolos.
Hay muchos que aún mantienen costumbres de las naciones que aquí habitaban y que por su idolatría fueron expulsadas. Y esto puede ser nuestra ruina. Entonces ustedes deben hacer una elección. O van a adorar al Dios de nuestros padres o al Dios de los amorreos, al Dios de los cananeos. Ustedes tienen que elegir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, estas palabras de Josué fueron muy influyentes, muy penetrantes en el corazón del pueblo. Y nos vamos a concentrar en lo que pasó después de esa última reunión que Josué tuvo con el pueblo de Israel. Y vamos a leer Jueces capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 6 y nos vamos a extender hasta el versículo 19. Y lo vamos a ir leyendo de forma seguida. Pueden acompañar en sus Biblias, estará proyectado aquí también, aunque con letra chica, pero pueden acompañar. Y vamos a ver cuál fue la experiencia del pueblo de Israel después de estas palabras de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El versículo 7 sigue. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Cuál fue la influencia de las palabras y del ejemplo de Josué como un líder y como un padre espiritual, no solamente para el pueblo, sino para su hogar? ¿Cuál fue la influencia? Servir a Jehová. ¿Y cuál fue el efecto que eso causó en el pueblo? El pueblo de Israel, como dice aquí, fue fiel a Jehová todo el tiempo de Josué, y no solamente de Josué, sino que todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué. Entonces, los ancianos, los líderes espirituales que estaban con Josué en esa reunión última, fueron fieles también. Y eso contagió, influenció al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue fiel durante toda aquella generación de Josué y de los ancianos que los secundaron. Así está escrito. Fueron fieles. De aquí sacamos una lección para nosotros. El ejemplo de los padres es un ejemplo poderosísimo. El ejemplo de los líderes espirituales es un ejemplo poderoso, para bien o para mal. En este caso, gracias a Dios, fue un ejemplo positivo para bien. Pero veamos lo que nos dice el versículo 10, Jueces capítulo 2, versículo 10. Algo raro, terrible sucedió y digno de análisis para nosotros hoy. Y toda aquella generación de Josué y aquellos ancianos fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí? Una generación que dice la Biblia fue fiel, y la siguiente generación que se levantó sin conocer a Jehová. Estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de los paganos. ¿Qué pasó aquí? No fueron fieles. La anterior generación, está escrito. ¿Y por qué entonces
La nueva generación se levantó sin conocer a Jehová. ¿Qué significa no conocer a Jehová? Vamos a seguir leyendo a partir de los versículos, del versículo 11. ¿Qué significa esto de la generación que se levanta sin conocer a Jehová? ¿Hasta qué punto eso de no conocer a Jehová? Entonces, vamos a leer. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dioses de la fertilidad. Baal masculino, Astarot femenino. Abandonaron el servicio de Dios, la adoración a Dios, y siguieron a la idolatría. Así, de una generación para otra, se dedicaron a la idolatría. Y sigue dándonos algunos detalles más. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. El versículo 16 sigue. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Desobedecieron. El Señor los afligió, ellos mejoraban un poquito, pero luego recaían. Enviaba jueces que los llamaban al arrepentimiento, a la reforma, a restauración, mejoraban un poquito, pero caían. Y dice aquí el versículo 17, fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Nosotros sabemos que la idolatría es adulterio espiritual, eso nos dice en Santiago. Pero no solamente quedaron en el aspecto espiritual. ¿Quién desea leer un versículo? No está en proyección, pero se encuentra en Primero Reyes, en el capítulo 14, los versículos 22 al 24. ¿Qué tipo de fornicación o adulterio o prácticas también llegaron a cometer en esta terrible apostasía que esta nueva generación cayó? Primero Reyes, capítulo 14, versículos 22 al 24. ¿Puedo leer? Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes a la diosa Asherah. Incluso había en el país hombres que participaban en la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los reyes. Gracias. Especialmente el versículo 24 dice que habían hombres que se dedicaban a la prostitución sagrada. En otras traducciones dice sodomitas. En otras traducciones dicen que eran prostitutos cultuales. O sea, eran homosexuales, dedicados al culto al Dios de la fertilidad. Y eso se instituyó ¿dónde? Ahí dice Judá, pero se diseminó por todo Israel. Hasta ese punto llegó el pueblo de Israel en su apostasía. Fue terrible.
Y terminamos con los versículos 18 y 19. Y cuando Jehová le suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. ¿Qué tan lejos llegó esa nueva generación? Como una apostasía tras otra, llegaron, podríamos decir, al fondo del pozo espiritual, haciendo prácticas que son abominables como las que ya mencionamos. Pero si esto que leímos en Reyes nos ha asombrado, veamos otro texto bíblico. ¿Qué hicieron esa nueva generación al apartarse de los caminos del Señor? Y vamos a leer en Salmos, en el capítulo 106, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Miren qué terrible fue lo que practicaron el pueblo de Israel, aquella nueva generación en aquella época. Salmo 106, versículos 34 al 36. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había dicho que destruyeran. Al contrario, se mezclaron con los paganos y asimilaron sus costumbres. Adoraron a los ídolos de ellos y eso se les convirtió en una trampa. Y sigue el versículo 37. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quiénes? A los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Contaminaronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. ¿Qué más practicaron? El sacrificio humano. No solamente el sacrificio humano, sino eran sus propios hijos y sus propias hijas. Y aquí está una representación del dios Moloch, que era adorado por los paganos de aquella época, donde sacrificaban los hijos y los quemaban vivos. Y algunos arqueólogos han encontrado vestigios de fosas comunes llenas de osamentas o restos de osamentas de niños, de pequeños allí en Palestina, confirmando esta práctica. Y está también en registros históricos. Y en esa práctica también se involucraron el pueblo de Israel. Hermanos, esto es asombroso, pero la historia del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo en Corintios, fue registrada ¿para qué? Para nuestra enseñanza, los que vivimos en estos últimos días. Y este punto, este aspecto de manera especial debe ser analizado. Debe ser analizado. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, yo estoy en la iglesia, hace 30 años soy miembro de la iglesia, he nacido en la iglesia, mis hijos los traigo aquí a la escuelita a cantar, a recitar, en fin, los traigo a la iglesia. ¿Ustedes creen que aquella generación que sobrevivió a Josué no hacía lo mismo? Hacía lo mismo. Fueron llamados fieles. Pero ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con la siguiente generación? Se levantó sin conocer a Jehová. Entonces, es posible que nosotros estemos en la iglesia hoy. Es posible que nosotros ya con nuestra experiencia, con nuestra trayectoria religiosa, tengamos la
madurez espiritual suficiente para discernir lo que es cierto, lo que es equivocado, el camino a elegir. Pero es posible también que estemos desconectados de nuestra familia, de nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden venir a esta iglesia y están de cuerpo presente, pero su mente, su corazón está en otro lado, está lejos. Vienen aquí por un aspecto social o, en fin, por cualquier otra cosa. Pero como padres estamos preocupados en saber qué se pasa en el corazón, en la mente de nuestros hijos. Estamos guiando sus pasos al punto de que cuando ya el entendimiento florezca, puedan rendir sus vidas a Dios también. Vamos a ver cuáles fueron las principales causas que llevaron a esta terrible apostasía, a esa nueva generación que se levantó, aunque sus padres fueron llamados fieles. Y con seguridad será una enseñanza para nosotros hoy. La principal causa, una de las principales causas, fue las amistades impropias. En Jueces capítulo 1, en varios versículos menciona de que Dios había ordenado que en la conquista de Canaán, el pueblo de Israel rayese, eliminase, expulsase a todos los paganos, a todas esas naciones. Algunos pueden decir, pucha, pero qué maldad, ¿no? Qué injusticia. Bueno, esas naciones habían tenido más de 400 años de oportunidad para volverse de esas prácticas que ya hemos acabado de leer, ¿no? Se les acabó la gracia. Esas naciones presenciaron, testificaron del poder del verdadero Dios. ¿Se acuerdan qué dijo Rahab a los espías cuando los escondió en su casa? Recordando que Rahab era de esas naciones paganas, ¿no? Y que estaba en los muros de Jericó y dicen, no, si los habitantes aquí de Jericó son fuertes, poderosos, pero ¿cómo están? Están temblando de miedo del pueblo de Israel, porque han visto lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto con brazo poderoso, cómo dio muerte al ejército de egipcio, cómo los mantuvo durante esos 40 años en el desierto y cómo los hizo atravesar por el río Jordán estando en plena sazón de muchas aguas. Entonces, ellos habían tenido oportunidad, pero no quisieron aceptar al verdadero Dios. No quisieron abandonar sus prácticas. Entonces, la orden que Dios dio fue eliminar a todos estos pueblos. Pero Israel, el pueblo de Israel, no atendió a esa orden. Desobedeció. Dice en el versículo, los versículos aquí mencionados, que empezaron el trabajo de conquista por tribus, ¿no? Por tribus, cada uno a su región se fue y empezaron el trabajo de conquista, a veces una tribu ayudando a otra, pero se contentaron en expulsar a esas naciones paganas del mejor territorio que les había tocado, pero los dejaron viviendo aún en los alrededores. Los dejaron allí. Por comodidad, a veces porque esas naciones eran poderosas también como guerreros, pero la mayoría por comodidad no los expulsó. Se conformaron. La tierra que conquistamos ya es suficiente, dejemos esas naciones allí. Hermanos, esa generación que conquistó, bueno, tenía muy claro las diferencias religiosas entre
esas naciones y el pueblo de Israel. Pero la nueva generación que va creciendo, los niños, especialmente los niños, no tienen claro el discernimiento. Y cuando ven a otro niño, no van a estar preguntándole de qué religión eres. Ellos empiezan a jugar, a establecer amistades. Y luego que van creciendo, entonces las costumbres se empiezan a mimetizar, a mezclar. Y dicho sea de paso, ¿qué es más fácil que nuestros niños aprendan? ¿Lo bueno o lo malo? Para que reciten un versículo aquí, cuando dice la profesora de escuela sabática y de los niños, no, el próximo sábado tú tienes que recitar este versículo. Ay, la mamá ya sale preocupada, el sábado en la tarde ya vamos a practicar, el domingo practica de nuevo, el lunes, martes, toda la semana, antes de salir, el siguiente sábado antes de salir para la iglesia, ya practiquemos en el vehículo, vienen practicando, para que diga su versículo aquí. Algo así habrá hecho Yanela, ¿no? Con su poesía. Hay que practicar. Pero las cosas malas no se necesitan ni siquiera enseñar. De repente llega el muchacho del colegio y ¡plum! Suelta una palabrota de esas terribles. Y la mamá dice al papá, ¿dónde aprendiste? Nunca hemos dicho eso en casa. Ni él sabe dónde aprendió, pero lo está repitiendo. Las cosas malas se pegan más fácil. Y eso fue lo que ocurrió con esa nueva generación. Empezaron con amistades y como leímos en Salmo 106, versículo 34 y 36, esas amistades fueron una trampa para ellos. La otra causa fue que los padres descuidaron a los hijos. En Jueces, capítulo 1, versículo 28, este sí quiero leer, dice así. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Vamos a entender aquí la expresión, Israel se hizo fuerte. Nosotros entendemos la fuerza no solamente por el número de descendientes, de habitantes. Israel creció, se hizo más numeroso. Pero no sé aquí, pero en algunos lugares, cuando decimos, ese es un hombre fuerte aquí en la ciudad, hay expresión así por acá también. ¿Cuándo se usa esa expresión? Ese es un hombre fuerte aquí, en el pueblo, en la ciudad. ¿Ah? Generalmente, cuando tiene poder económico. Y esto pasó al pueblo de Israel. Ellos crecieron económicamente, al punto de que para sus emprendimientos vieron en esas naciones paganas una forma de alcanzar más riquezas. Y más adelante todavía dice que les impusieron a esas naciones trabajos forzados. Vieron en ellos una mano de obra muy, muy barata. Y bueno, de eso el pueblo de Israel ya conocía muy bien. Habían pasado muchos años en la esclavitud egipcia. Entonces, aquella generación que había sido considerada fiel, pusieron sus intereses principales en las cosas materiales, en el crecimiento económico, material. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, que es imposible servir a dos señores. Es imposible servir a Dios
a las riquezas, a Mamón. Y fue eso lo que pasó con esa generación considerada fiel. Fue próspera en lo material, pero descuidaron, ¿qué cosa? Descuidaron a los hijos, descuidaron al tesoro más precioso, sus hijos. No tuvieron, con toda seguridad, no tuvieron tiempo para enseñarles andando por el camino, sentado a la mesa, al acostarse, al levantarse. No los instruyeron en el temor del Señor. Y finalmente, las influencias de las amistades impropias de esa nueva generación fueron más poderosas, más fuertes. Y así esa nueva generación se corrompió, no conociendo a Jehová. Y como se dice, el tiro de gracia, así se dice, el acabose para esa nueva generación fue casamiento con inconversos. ¿Quién quiere leer? Jueces capítulo 3, versículo 6. Sí. Por favor. Y se unieron en matrimonios con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de sus pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Ese fue el acabose para esa nueva generación. Entraron en matrimonio y ya las influencias paganas se aposaron o se apoderaron de ellos y finalmente adoraron a otros dioses. Queridos hermanos, ¿qué lecciones podemos sacar de esto para nosotros hoy? No quiero hablar con mis palabras, sino dejar al Espíritu de profecía, que dice así: padres que denunciáis a los cananeos porque ofrecían sus hijos a Moloc, ¿qué estáis haciendo vosotros? Ofrecéis un costosísimo sacrificio a vuestro dios Mamón, que es el dios de las riquezas, ¿no? Del materialismo. Y luego, cuando vuestros hijos se crían sin recibir amor y con un carácter desapacible, cuando manifiestan impiedad decidida y tendencia a la incredulidad, culpáis a la fe que profesáis porque no puede salvarlos. Cosecháis lo que sembrasteis, el resultado de vuestro egoísta amor al mundo y de vuestra negligencia con respecto a los medios de gracia. Mudasteis vuestras familias a lugares de tentación y no considerasteis esencial el arca de Dios, vuestra gloria y defensa, y el Señor no realizó un milagro para librar a vuestros hijos de la tentación. Podemos estar incurriendo en el mismo error de aquella generación que se dijo ser fiel, pero que descuidó a sus hijos, descuidó a la nueva generación que creció sin conocer a Jehová. ¿Podemos incurrir en ese mismo error? Hermanos, quisiera poner aquí ejemplos prácticos para que podamos reflexionar. Y no es de una manera acusatoria, sino que para que podamos, con la gracia de Dios, al menos salvar lo que aún queda. Especialmente los que vivimos en grandes ciudades, muchas veces nos levantamos antes de que el sol nazca. Como dije ayer, nos levantamos y ya parece que estamos atrasados. Nos levantamos a 1000 por hora, porque los hijos ya tienen que ir al colegio, hay que llevarlos, el tránsito, o que ya va a pasar el microescolar, en fin. Yo tengo que ir al trabajo, enfrentar no sé cuánto tiempo de tránsito, bocinazos y la correría, llego ofegante al trabajo, la presión para producir en mi trabajo, para poder salvar las cuentas en las grandes ciudades, en la nueva
generación, el mundo moderno que vivimos, muchas madres también van al campo laboral. No soy contra eso, no condeno, pero tal vez en la parte de la tarde vamos a hablar un poquito más sobre este punto. Pero los hijos vuelven del colegio, se meten a la casa, no vayas a salir a la calle porque está peligrosísimo. No abras la puerta a un extraño, ya conocemos todos eso. ¿Y qué pasa con los hijos? Se meten al cuarto, cierran la puerta, a veces ponen hasta un letrerito, no perturbe, ¿no? Genio estudiando, claro, estudian 5% y el otro maratonándose series, seriados, jugando juegos electrónicos violentos, ¿sabe cómo será eso? Y los padres saliendo del trabajo, en el mejor de los casos a las 6 de la tarde, si no a las 7, una horita extra para tener el sábado libre, y llegan a sus casas como a las 8, a veces 8 de la noche. ¿Y cómo? Con toda la disposición del mundo, felices, alegres, contentos para ver a su familia, a sus hijos, hacer el culto, sentarse con ellos, estudiar la lección, compartir un poco de su fe con el vecino, con la vecina. Así sucede. No, hermanos. Y eso todo santo día. Y el viernes es una maratón, una locura. Si quieres ver locura, anda un día viernes a la casa de un reformista. Es una correría. Y cuando va llegando la hora es un grito, apúrate del baño, sal de aquí, está la fila y ya apaga esa olla, el horno, no sé cuánto. Y cuando dicen, amén, feliz sábado, ¡pum!, se desploman en el sofá, en la cama. No. Tengo un colega que solo se levanta para cenar el viernes después de haber dormido 2 horitas después de la puesta del sol, de recibir el sábado, porque es un agotamiento sin fin, y así lo es, porque la correría es tremenda. Y ya él sabe en la mañana, se levanta reflejando los ojos un poquito más temprano y hojeando la lección para que no vaya a pasar vergüenza. Si le preguntan en la escuela sabática, ¿por qué no tuvo tiempo? No tuvo tiempo ni siquiera de estudiar la lección, de estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, yo ya soy tantos años en la fe, ya lo estudié en 1992. Esa lección también ya lo estudié en 2013. Eso ya lo sé. Tú lo puedes saber. Tú tal vez te acuerdas de eso porque la correría de aquel entonces no era tanta como la de hoy. Pero ¿y tus hijos? Ay, hermano, no creo que voy a hacer la suscripción de lecciones para mis hijos. Está muy caro, ¿no? No hay subvencionado. Bueno, voy a comprar una lección para la familia. ¿Ya? Ay, está muy caro la suscripción para ese congreso, para ese retiro espiritual. Y así, venimos al sábado a la iglesia porque eso sí que es sagrado, y sagrado es también vestirse la ropita social, aquella la más presentable que tenemos, sino cuando también, ¿no? Entonces, que sean los sábados. Pero en el segundo servicio ya empezamos terminando así a los cabeceos. Y así, teniendo que ponernos scotch o unos palitos en los ojos porque ya estamos cansadísimos. Y después de almuerzo hay que descansar, según el mandamiento. Y se duerme toda la tarde. Y no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para la familia. Para más o menos acallar un poquito la conciencia, se despide el sábado y bueno, vamos a dar una vueltecita ahí en el shopping, qué sé yo, a comer un Subway, alguna cosita ahí, una pizza, porque ese es el único tiempo libre que tenemos para la familia, porque el domingo hay que lavar ropa, hay que preparar los alimentos, poner en el congelador y ya prepararse para la semana, porque la semana viene. Hermanos, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Dónde queda la espiritualidad nuestra y de nuestros hijos? No es de asombrarse que debido a esta situación, hoy muchos principios de nuestra iglesia están siendo puestos en duda.
Están siendo cuestionados. ¿Por qué? Porque poco estudio hay de la palabra de Dios. Y la religión se resume a ver videitos en el YouTube del teólogo tal, del fulano tal y de cual y tal. Y sabemos que en esas redes sociales lo más así extraño, exótico es lo que más llama la atención. Entonces, un joven, un adolescente, hasta un adulto que nunca le ha hecho un año bíblico, ni siquiera ha leído el camino a Cristo, se pone a ver, a asistir esas teorías que combaten de forma directa con la fe que tiene nuestra iglesia. Y sin ninguna base por detrás, ¿qué va a pasar? Nos contaminamos. Claro. Entonces, eso es algo obvio. Eso es algo obvio. Y nosotros aquí estamos asombrándonos con lo que pasó con el pueblo de Israel. Queridos hermanos, nosotros tenemos que en algún momento responder esta pregunta. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey. El rebaño que nos ha sido dado. No es la iglesia en primer lugar. ¿Cuál es? Es nuestra familia. Es nuestros hijos. ¿Qué voy a responder a esta pregunta? ¿Dónde está el rebaño que te di? Tu hermosa Grey. Está en una buena casa. Mis hijos tienen el iPhone 16. Pro, Max y no sé cuánto. Tienen la mejor ropa. Buen trabajo. Auto. El diploma es el mejor. Ingeniero, médico, no sé cuánto. No hay pecado alguno en eso. Pecado es ser mediocre. El cristiano es alguien trabajador y que tiene que tener altos ideales. Pero si esos ideales ponen en juego la salvación, es obvio lo que debemos cortar. Lo material. Debemos poner en primer lugar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Es preferible alcanzar la salvación viviendo en una choza, si fuera necesario, que llegar al final del mundo en un palacio con todas las comodidades y recibir las palabras del Señor. No os conozco. Yo no los conozco. Pero, Señor, estuvimos en tu iglesia. Pero, Señor, estuvimos en la plaza predicando. Expulsamos demonios, Señor. No los conozco. Eso está en Mateo 7. No los conozco. Porque llevaron una religión apenas formal, exterior. No reflejaron, no se abocaron a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces, debemos pesar esto con mucha seriedad. Nosotros, especialmente los padres, hay un llamado aquí que la inspiración nos hace. El padre es el sacerdote ¿de qué cosa? De la familia. Las almas de su esposa y sus hijos como propiedad de Dios deberían ser para él del más alto valor, y él debería guiar fielmente la formación de sus caracteres. El cuidado de sus hijos desde la infancia debería ser su primera consideración, porque es para su bienestar presente y eterno que debieran desarrollar caracteres correctos. Debería pesar cuidadosamente sus palabras y acciones, considerando su influencia y los resultados que puedan producir. Cada familia es una iglesia en la que presiden los padres. Entonces, hermanos, no sigamos el ejemplo de aquella generación que se llamó fiel ante Dios, pero descuidó lo más precioso que podían tener sus hijos, la familia. Entonces, necesitamos nosotros reflexionar y ver cómo está nuestro hogar.
cómo está nuestra familia. Pero en un mensaje como este, en una determinada iglesia, al salir a saludarnos en la puerta, una hermana me dijo así, hermano, una hermana mayor ya, la hermana me dijo, hermano, yo necesitaba este mensaje hace 30 años, porque hace 30 años yo estaba con mis hijos en casa y no me percaté, descuidé y seguí este ejemplo del pueblo de Israel. Y hoy mis hijos, aunque los traje a la iglesia cuando pequeños, hoy están lejos del redil. ¿Y ahora qué? Es sentarse a llorar. Pero viendo esta realidad, que es la realidad de muchos hogares que tal vez están representados en esta mañana aquí, encontré una promesa de parte del Señor aquí en el libro Conducción del Niño en la página 528. No es solamente una promesa, es una receta, ¿Qué deben hacer los padres que hoy tienen hijos que se han alejado de la fe? ¿Qué deben hacer? Vamos a ver. Es una receta, ¿ya? Son 7 pasos que nos da este párrafo. Y dice así. Si habéis fallado en vuestro deber para vuestra familia, el primer paso, confesad vuestros pecados delante de Dios. Segundo, reunid a vuestros hijos en torno de vosotros. Tercero, reconoced vuestro descuido. Cuarto, decidles que deseáis realizar una reforma en el hogar y pedirles que os ayuden a hacer del hogar lo que debiera ser. Quinto, leedles las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Sexto, orad con ellos y pedid a Dios que les salve la vida y les ayude a prepararse para un hogar en su reino. Y séptimo, en esta forma podréis comenzar una obra de reforma y luego continuar observando el sendero del Señor. Quiero parafrasear así de una manera práctica. Primero, conversen ustedes, la pareja, los padres, entre sí. Hemos fallado en esto, hemos fallado en aquello. Infelizmente nuestros hijos que los traíamos a la iglesia, que cantaban coritos aquí, infelizmente ya no están en la fe. Hemos fallado, en algo hemos fallado. Y hagan un autoexamen. Hecho esto, entonces sigan el paso a paso, hagan una estrategia. ¿Cuál es la fecha que los hijos acostumbran visitarlos? No sé si es en Navidad, en Año Nuevo, para el cumpleaños del abuelo, tu cumpleaños, el cumpleaños de la mamá, en fin, no sé. Pero generalmente en las familias hay una fecha que los hijos siempre se reúnen. Entonces, con mucha anticipación, llámelos. Agarre el teléfono y llámelos. Hijos, para tal fecha, como ya es costumbre, quiero tenerlos a todos aquí en casa. Los estoy esperando ansiosamente. Es obvio que los hijos no se van a negar a una invitación de un papá o de una mamá. Y la mamá, cuando va llegando la fecha, prepare la mejor comida, la comida que les gusta a ellos. ¿No? El verde, no sé, aquí hay comidas, aquí que estoy aprendiendo. Una coladita, no sé, cosas ricas he comido. Preparen la comidita más especial que ustedes saben que a ellos les gusta. Y cuando estén ya por sentarse a la mesa, entonces ustedes les dicen, hijos, antes de comer, queremos apenas hablarles 5 minutos, una palabrita corta, y llévenlos hasta el lugar, tal vez en la sala, no sé, donde ustedes acostumbraban a hacer el culto familiar. Y rodeado de ellos, entonces abran su corazón y pídanles perdón
Hijos, nosotros hemos fallado. Cuando ustedes estaban aún en casa, nos dedicamos mucho al trabajo. A veces al trabajo de la iglesia. Nos hemos esforzado para salvar a otros, pero no les hemos dado lo que ustedes merecían y necesitaban. No, papá, no, mamá, no, ustedes hicieron lo mejor. Esa es la reacción que muchos van a tener, pero sigan abriendo su corazón. Y nosotros hemos fallado porque estamos viendo que el fin de todas las cosas está cerca y ustedes están lejos del redil del Señor. Y estoy seguro que tal vez el cielo no será el mismo sin ustedes. Y mientras aún la puerta de la gracia está abierta, nosotros queremos que ustedes vuelvan. Nosotros deseamos que se cumpla la última profecía del Antiguo Testamento en nuestra familia. ¿Cuál es la última profecía del Antiguo Testamento que debe cumplirse hoy? Antes que venga aquel grande y terrible día del Señor, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón ¿de quién? No, a ver. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En esa orden, de los padres hacia los hijos y luego de los hijos hacia los padres. Ese momento de la reunión con sus hijos no es el momento de doctrinar, no es el momento de sermonear, no es el momento de sentarlos y predicarles, no. Es el momento de abrir el corazón, de hacerles un llamado y decirles, queridos hijos, nosotros hoy nos hemos propuesto ayunar, orar por ustedes, por nuestra salvación. Y deseamos que muy pronto juntos estemos otra vez en los caminos del Señor para recibirlo cuando vuelva en las nubes de los cielos. Punto. Hagan una oración y dejen el trabajo en las manos del Espíritu Santo. Estoy seguro que muchos hijos serán sensibilizados con estas palabras, con esta actitud, y muchos hijos volverán de la tierra del enemigo para los caminos del Señor. Amén. Y cuando se nos pregunte, entonces, ¿dónde está tu hermosa Grey? Podamos contestar, ¿qué cosa? He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Que esta sea tu respuesta, querido hermano. Que esta sea tu respuesta, querida hermana. Y a los hijos que hoy están en esta mañana, que tal vez se han alejado del redil, que puedan ser tocados también por el Espíritu Santo y atiendan el llamado que hizo Josué al pueblo de Israel y puedan decidir como él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que nuestra familia pueda ser nuevamente presentada en el altar del Señor y no de los demonios. Es mi deseo de oración. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Carlos Linares por este importante tema. Mi familia y yo